Aunque en Panamá no se ha llevado a cabo un estudio profundo y científico para saber cuántas personas con discapacidad viven en el país, los expertos calculan que esta población ronda en 11,3%. Esto quiere decir que cerca de 400.000 personas viven con algún tipo de discapacidad. Esto comprende a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Para el Consejo Nacional Consultivo para la Integración Social de las Personas con Discapacidad, CONADIS, antes de la pandemia, existió un interés por llevar a cabo un estudio que permitiera la mayor precisión de este grupo poblacional de la sociedad. Sin embargo, por la actual situación, no se ha podido llevar a cabo. A través de los años, la población con algún tipo de discapacidad ha tenido una participación mayor, aunque esta sigue limitada. Uno de esos alcances es la Ley 15 del 31 de mayo del 2016, que establece que el 2% de la población de una empresa o institución debe tener alguna condición de discapacidad, además de la equiparación de oportunidades. En el Pacto por el Bicentenario, Cerrando Brechas para la Inclusión, se busca la participación de todos para que se dé la inclusión, se hable de la diversidad y se puedan abrir espacios para contar con educación, tecnología, empleo en igualdad de condiciones y no solo se les vea como parte de un elemento social por cumplir. La discapacidad puede ser genética, desarrollada o adquirida en cualquier momento de nuestras vidas. En otro tema, tras la aparición del coronavirus 2 en diciembre del 2019 en China y su posterior expansión en pandemia, los especialistas han detectado que varios pacientes que contrajeron el virus y lograron superarlos quedan con secuelas. Secuelas estas que van desde estados de ansiedad, fatigas, cansancios, dolores musculares, pérdida de memoria, disminución de la capacidad de los pulmones, entre otros. Por ello, tanto fuera como en Panamá, se han establecido las clínicas post-COVID, sitios donde se les da seguimiento a las secuelas que deja el virus en el organismo, posteriormente a su aparición. En el país son varias las clínicas post-COVID, entre ellas está la Policlínica Manuel Ferrer Valdés, que opera en Caledonia, y la Santiago Barraza en Panamá Oeste. Hoy en A Profundidad, estos son los temas que serán tocados por expertos y que buscan orientar a la población. Hola, ¿qué tal? Tengan todos una muy buena noche. Bienvenidos a Profundidad, como siempre, tratando temas de interés para la población y también algunos consejos muy importantes que debemos tomar en consideración. Les saluda, como siempre, Carlos Iván Rivera, junto a Jorge Luis Sánchez, para tratar, Jorge, buenas noches, estos temas tan importantes que tienen que ver con nuestra sociedad. Buenas noches, Carlos. Definitivamente hoy tenemos dos invitadas de lujo. Una con la que vamos a hablar el tema de la discapacidad y la doctora Gladys Guerrero, con la que vamos a hablar sobre la clínica post-COVID y la importancia que tiene el seguimiento de las personas que contraen este virus e incluso le adelantamos de las personas que a veces resultan asintomáticas. Sí, así es, porque todos estamos vulnerables en estos precisos momentos a contraer el COVID-19. Pero vamos a iniciar el primer tema del día de hoy. Vamos a presentar a Eti Fasca. Ella es miembro del Consejo Consultivo del Pacto Bicentenario. Queremos darle las buenas noches. Gracias por estar con nosotros y sobre todo lo importante que es el tema en cuanto a la inclusión mayormente de las personas con discapacidad dentro y mayormente de este Pacto Bicentenario Cerrando Brechas. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme a su programa y la verdad es que se aprecia muchísimo la iniciativa de incluir este tema y cada vez generar más bulla para la inclusión. Eti, una pregunta. Usted, por ejemplo, es un ejemplo claro de que hay discapacidades con las que se nace y discapacidades que se adquieren. En el caso suyo fue por un accidente de tránsito. ¿Cómo ha sido su vida a partir de ese momento? ¿Y cuáles son los retos que se ha impuesto las personas como usted que tienen discapacidad de movilidad? Bueno, sí, yo tuve un accidente a los 16 años y obviamente es una etapa muy, digamos, ajetreada en la vida de cualquier ser humano. Hay muchas hormonas pasando y hay mucho caos dentro de uno. Entonces, sumado a esto, una discapacidad fue muy fuerte, fue adaptarte a un nuevo mundo. Si yo siempre lo describo como una Matrix, como estar en un mundo completamente paralelo a la realidad que uno conocía y adaptarse a
muchísimos cambios. Entre ellos, en este país, adaptarme a la falta de accesibilidad a todo lo que yo necesito. Y bueno, eso es parte de los retos que tenemos todas las personas con discapacidad y por eso estamos aquí levantando la voz por todo. Usted ha mencionado un tema tan importante como es la movilidad, mayormente para las personas que mantienen estos tipos de discapacidad, pero también hay otros temas tan importantes. Por ejemplo, estamos hablando de la educación, estamos hablando del transporte. ¿Qué piensa dada la situación y su experiencia, que hay que hacer en nuestro país para cambiar un poco estas estructuras, mayormente la educativa y la de transporte? Okay, comencemos, por ejemplo, la educativa. Sabemos que todas las personas tienen derecho a una educación, pero cómo nosotros accedemos a esa educación es parte de lo que tenemos que trabajar. Las escuelas no están habilitadas, los profesores no están capacitados para la integración de un niño dentro de la escuela con sus compañeros y tenemos que trazar una ruta. No todos tenemos las mismas discapacidades, las discapacidades físicas y las intelectuales tienen diferentes rutas y necesitamos hacerlas accesibles para que todos podamos gozar del derecho de la educación. Eti, yo quisiera volver al punto de usted. Por ejemplo, ¿cómo era su vida antes y cómo le cambió su vida a partir de la discapacidad y movilidad que usted tiene? ¿Tenía la misma conciencia con el nivel de las personas con discapacidad o vamos a decir, o tenía ese conocimiento pleno del mundo de la discapacidad? Porque usted describe en una entrevista que leí el problema que usted tiene para movilizarse en las calles, y usted lo dice muy bien. En Panamá es poco amigable los espacios para que las personas con discapacidad de movilidad se muevan en las empresas o en las instituciones. No hay las rampas, a veces los elevadores no están adecuados, las áreas de entretenimiento no están adecuadas, por ejemplo, para que ustedes puedan tener una vida íntegra. Es correcto. Bueno, en lo personal, obviamente yo era una atleta, tenía 16 años y mi vida cambia de moverme mucho a limitada físicamente en mi movilidad. Así que obviamente a nivel personal cambia completamente. Pero cuando lo hablamos como país, nosotros tenemos que recordar que la movilidad se traduce en la libertad. Justamente hace poco tuve una conversación de esto y me resonó muchísimo ese tema. Cuando nos quitan la habilidad de movernos, nos están quitando libertad. Y eso es algo que va directamente y apega a nuestros derechos humanos. Entonces, imagínate, en un país donde no hay aceras, donde no puedes acceder a las escuelas, a los centros de salud, al transporte, no hay una cultura, entonces estamos enfrentados en el tema de accesibilidad de barreras arquitectónicas muy fuertes. Hablando un poco de la movilidad, pero pasamos también vamos a hablar el área laboral. Ya actualmente pues se está tratando mucho de incluir a personas con discapacidad dentro de los estudios, se les está preparando académicamente para una vida laboral, pero hay una barrera al momento de aplicar para una plaza laboral. ¿Cuál es la realidad de nuestro país? ¿Cuál es ese enfoque que se debe mantener para seguir apoyando a las personas que tienen discapacidad y que tienen esta capacidad de valerse por sí solos y no se les da esa oportunidad? Creo que en la pregunta está la respuesta, es ver la capacidad de las personas para poder incluirla. Una persona con discapacidad no quiere que la contraten para que la pongan a ponchar o que la traten como que no tiene la capacidad de hacer el trabajo. Queremos posiciones que nos podamos desarrollar y que podamos crecer dentro de las empresas. Existe la discriminación dentro de la empresa. Es un factor que está y que necesitamos más educación a la sociedad sobre eso. Tenemos derechos y también tenemos deberes y lo entendemos, pero si cumplimos esos deberes, queremos que se respeten esos derechos. Me place decir que dentro de las propuestas que tenemos dentro de Ágora, varias son la voz de las personas con discapacidad hablando de la inclusión laboral, que hace falta en este país, que hace falta incentivarla de una manera adecuada para que sea una realidad para nosotros. Eti, definitivamente usted menciona algo importante y mi compañero Carlos lo dice, el tema laboral. La ley 15 de mayo de 2016, casualmente, que habla de la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad, habla de este tema del 2% de la población.
pero lamentablemente, como usted lo dice, muchas empresas o muchos lugares piensan que esta equiparación de oportunidades para limpiar baños, para atender mesas, para limpiar mesas, y no creen que las personas con discapacidad, en el abanico que usted mencionaba al inicio, algunos están preparados, como el caso suyo, que adquirieron una discapacidad en el camino, tienen todas las capacidades y las oportunidades, pero lamentablemente, pues, hasta ahora se ve como un mundo limitado, y como usted lo dijo, en la plataforma Ágora se insiste mucho en el tema de la oportunidad laboral. Háblenos un poco de eso. Claro, eso es como la moneda tiene dos lados. No tenemos muchas personas con discapacidad que han podido vencer al sistema y educarse. Sin embargo, habiendo dicho eso, hay muchas que sí lo han logrado y no logran una posición laboral que es su ambición o le restringe de alguna manera los puestos de alto nivel. Y por el otro lado, las empresas cuando van a buscar personas con los altos niveles, encuentran poca gente con las descripciones que necesitan. Entonces, es ahí donde hablo de nuestros deberes y nuestros derechos. Nuestro deber es de educarnos en un gobierno que nos permita y que nos ayude a llegar y completar una ruta de educación completa. Y por el otro lado, la empresa tiene una responsabilidad de no solamente integrarnos, sino incluirnos dentro de su staff laboral. El tema también de la práctica deportiva, usted mencionaba que a la edad que tuvo este accidente, usted era una persona atlética, pero hay una obstrucción que se da en cuanto a, por ejemplo, a las instalaciones deportivas, a los métodos de prácticas deportivas, porque no hay donde una persona con discapacidad pueda realizar estas actividades. Sabemos que muchos panameños con discapacidad han participado en las Paralímpicas, también están practicando otro tipo de deporte, pero se le hace muy difícil dadas las instalaciones y las condiciones porque están practicando en lugares donde practican las personas sin ningún tipo de discapacidad. Entonces se les limita poder continuar esta vida deportiva. Bueno, en ese sentido, que practiquemos donde practican las personas convencionales, no siento que tenga nada de malo. Lo que pasa es que las estructuras deben estar adecuadas para que nosotros podamos ir a practicar. Sí, ese es el punto que me refiero. Deben tener equipos que podamos utilizar las personas con discapacidad y que haya una honesta inclusión y un intercambio. Hay mucho que nosotros podemos aportar a personas convencionales de deportes. Y de la misma manera, los estadios, los coliseos, todo debe estar habilitado, no solamente para que seamos espectadores, pero también para que seamos atletas dentro de sus unidades. Sí, Eti, usted menciona el tema de la educación, los deberes y derechos de las personas con discapacidad. Ciertamente usted tuvo la oportunidad de prepararse, tuvo la oportunidad, y hay muchas personas con discapacidad, por ejemplo, auditiva, a veces con discapacidad visual, que tienen también estas mismas oportunidades. Sin embargo, creo yo que todavía hay, o usted me dirá que conoce más de este mundo, existe todavía la falta de inclusión de una población, por ejemplo, con síndrome de Down, con parálisis cerebral, con autismo, que los educadores todavía, o la educación todavía no los asume como ese término de inclusión y diversidad que se habla mucho en el mundo moderno de hoy. Sí, lo que pasa es que los derechos humanos son para todos, sin importar credo, religión o discapacidad, es para todos. Entonces, el hecho de que tengamos una discapacidad más profunda o menos no debe cambiar. Los derechos los tenemos que ver absolutamente para todos. Entonces, tenemos que comenzar a ver la inclusión de esa manera. Todos tenemos derecho a la salud, todos tenemos derecho a la educación, todos tenemos derecho a un techo, a comida, y tenemos que verlo en un modo general. Y no te estoy hablando de subsidios, te estoy hablando de oportunidades de crecimiento para personas con discapacidad. Hace un tiempo, exactamente, Eti, escuché a una joven no vidente decir, yo no quiero subsidio, no quiero que me ayuden, quiero que me den oportunidades. Y en esa misma línea le preguntaría, ¿cómo está Panamá con los ODS, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el tema de discapacidad? Bueno, la verdad, yo siento que hemos avanzado, pero nos falta muchísimo. Hay un camino por recorrer que no nos atrevemos a pisar de alguna manera porque es más difícil. Yo soy muy de creer que el sistema se tiene que romper
y mejorar. Y esta es la oportunidad que nos da ahorita el pacto. Estamos agarrando el sistema, mejorándolo desde sus entrañas. Entonces, aprovechemos y metamos dentro de todas las mejoras la discapacidad como un tema transversal en todo. Y así sí podremos hacer un país completamente para todos. Pero también queremos conocer un poco sobre el rol que debe tomar la familia de las personas con discapacidad. Creo que es lo fundamental en crear esa autoestima, luchar, mantener a esa persona pues con ese acercamiento, ese calor de familia que se debe mantener, ¿no? Claro, la familia es la base para todo individuo, ¿no? Y dentro de la discapacidad no es la excepción. Y es importante cuando tú tienes un miembro con discapacidad en la familia, no sobreprotegerlo, porque en el momento que lo sobreproteges, en vez de hacerle un bien, es hacerle un mal con demasiado cariño. Entonces, todas las personas que yo he tenido la oportunidad de conversar, que han logrado algo, siempre me dicen, en mi casa me trataron exactamente igual como trataron a mis hermanos. No importa qué discapacidad tenían. Y eso es parte de lo que tenemos que llegar a romper dentro de muchas familias, que nos acercamos a las personas con discapacidad y tenemos un familiar que dice, no, 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 él es mi responsabilidad, sin entender que cada individuo tiene el derecho de ser responsable de sí mismo. Entonces, por ahí vamos con la familia, es un trabajo importante, es entender y que con muchísimo amor se trata de ayudar a las personas con discapacidad, pero saber hasta dónde ayudarlas para que puedan desarrollarse. Eti, ¿cómo usted cree que el pacto de Bicentenario Cerrando Brechas para la Inclusión, por ejemplo, nos va a ayudar a esta población para que la gente entienda que las personas con discapacidad no piden lástima, no piden cariño, piden simplemente que se les den oportunidades en el mercado educativo, laboral y social? ¿Cómo cree que la población va a mirar hacia allá, a una población que tal vez dentro de toda la gama de personas con discriminación es la más golpeada? Claro, yo siento que mientras más nos vea la sociedad en la calle, mientras más nos vea siendo productivos, mientras la relación esté más cercana, siempre vamos a ir tumbando esas paredes y vamos a ir construyendo puentes que nos ayuden a acercarnos. El pacto, ese es una de sus intenciones, es cerrar brechas. Y esto es una de las brechas culturales que tenemos que superar, que ya no es una cuestión de sensibilizar, es una cuestión de concientizar que existe un grupo de personas dentro de nuestro país que, si bien es cierto, tienen limitaciones, tienen muchísimas capacidades. En cuanto a la plataforma Ágora, ¿está en capacidad la plataforma para ser utilizada por personas con discapacidad? Sí, está completamente habilitada. La plataforma Ágora se pueden subir las propuestas en texto, en audio y en video. El audio te permite 2 minutos de audio y el video te permite 2 minutos de video. Tenemos subtítulos en todos los videos explicatorios. Es una plataforma muy, muy, muy amigable y actualmente tenemos 358 propuestas de personas con discapacidad o temas relacionados a la discapacidad. Me gustaría aclarar que no necesitas tener una discapacidad o tener un miembro en tu familia con discapacidad para poner una propuesta que ayude al tema de discapacidad. Es más, todas las propuestas que se suban deberían tener el factor discapacidad incluido, para que no seamos una mesa aparte, sino que sea un tema general de todos. Si vamos a hablar de educación, educación accesible. Si vamos a hablar de salud, salud accesible. Eso es lo que queremos lograr. Muy bueno el punto de vista, Eti, porque al final del camino es el mundo de la diversidad. En esa misma línea, por ejemplo, de las 300 y tantas propuestas que hay en el tema del Pacto para la Inclusión, ¿cuál es la que más le ha sorprendido a usted? ¿Cuál es la que más usted siente que deberíamos dedicar de tiempo y fuerza? La verdad es que no tengo una preferida porque todos los temas se me hacen súper importantes. Hay temas de recreación, que definitivamente necesitamos espacios de recreación, ya sea deportivo o simple y sencillamente un parque donde un niño pueda ir a jugar y tener esa interacción con otro. El tema laboral está muy hablado. El tema de transporte está a gritos. Hemos visto, o sea, no tengo una preferencia,
El tema salud es parte de los pilares de la sociedad y lo necesitamos atacar. El tema educación, todos están allá adentro. Uno que me gusta mucho también es qué hace una persona con discapacidad adquirida una vez que la adquiere. No hay un centro de seguimiento que te pueda capacitar y esa propuesta también me pareció muy, muy interesante. Hay muchísimas ideas de cosas que podemos hacer para mejorar y que no cuestan tanto. Son parte de las inversiones que tenemos que hacer como país. Solamente es agregarle el factor accesibilidad universal. Usted sabe, Eti, que a mí en lo personal me impresionó la participación que tiene Chitré en el tema de la inclusión. Había muchas propuestas de esa región, igual de la región Nave, donde se pide algo que es muy importante, y lo hablaba con Carlos, compañero y colega, en el live que teníamos a las 6 de la tarde, y es el tema de la estimulación temprana. Por ejemplo, para detectar a veces temas como el autismo o ayudar a personas que tienen discapacidades de síndrome de Down, parálisis cerebral u otras series de discapacidades, para tratar de motivar al niño y ayudarlo a tener un desarrollo más pleno. Sí, aquí no hay centros que eduquen a los padres cuando reciben un niño o se les diagnostica a un hijo con discapacidad. No tenemos un centro que les diga, ok, estas son las expectativas, un centro público, que les diga estas son las expectativas, aquí hay un diagnóstico. Esto se queda muy en el aire y los padres, obviamente, la base de esa noticia es el miedo y no saben hacia dónde dirigirse. Es importante que creemos estos centros para poder orientar, para que puedan desarrollarse los chicos de la mejor manera, ¿no? Siempre hablamos de la discapacidad, pero quizás nos enfocamos mayormente en sistemas de salud, de educación o movilidad. Mayormente pensamos en el área del centro de la capital, pero no pensamos en esas personas de escasos recursos que quizás viven en diferentes puntos del país, en áreas de difícil acceso, donde hasta para una persona sin ningún tipo de discapacidad se le dificulta una atención médica. ¿Hay que prestarle un poco más de atención y de ayuda a estas personas? Claro que sí. Mira, la discapacidad y la pobreza tienen una relación directa. Las personas con discapacidad tienen un gasto, ya sea mensual o cada cierto tiempo, en implementos, en medicamentos. Entonces, esa decisión de entre un plato de comida y un medicamento cada vez se ve más en las familias con discapacidad. Sobre todo si no te dan la oportunidad o el camino no está trazado para ser una persona productiva en la vida. Entonces también vienen las depresiones y ese tipo de cosas. Desde ese punto de vista tenemos que trabajar, ¿no? Trabajando desde la pobreza hacia afuera. Hay una oportunidad de hacerlo en este preciso momento a través de este pacto bicentenario. Sí, claro que sí. Este es el momento y es el momento de alzar la voz y que caiga en oídos que nos puedan dar respuesta. Entonces, siempre yo los incentivo. Este es el momento de escribir, de poner sus propuestas. No tiene que ser algo muy elaborado. Puede ser una idea, puede ser un problema que tienes y una solución. Y el tiempo estimado que esperas recibir una solución a ese problema. Así que sí, parte de toda esta campaña es incentivar a la participación de las personas con discapacidad, familiares y otras personas, a que pongan su grano de arena. Este es el momento de que trabajemos, este es el momento que nos escuchen, este es el momento de hacer algo. Es interesante ver activistas como usted en el tema de discapacidad, Eti. Me quedé con algo, una inquietud de un comentario que usted hizo. Por ejemplo, en el caso suyo es una discapacidad adquirida por un accidente vehicular y hay variedad de personas que se caen o lo que sea. Usted mencionó algo hace un rato. ¿Hay ayuda psicológica para estas personas? El país está abierto para que brindarle la atención a esta persona y orientarlos y entender, porque por ejemplo he escuchado personas que tienen otras discapacidades adquiridas y de repente tienen bajones, tienen depresiones muy fuertes. ¿Esto es importante en la vida de una persona con una discapacidad adquirida? Completamente. No sé cómo explicar lo difícil que es y no hay una mejor que la otra. A veces dicen, sí, porque perder un miembro es más fácil que una silla de rueda, o no escuchar es más fácil que perder la vista. No existe eso. Todas las discapacidades tienen su pérdida, es como un luto. Y necesitamos centros que nos ayuden. Es más, no tienen que ser especializados tal vez. Los centros de repente deberían tener la capacidad de poner psicólogos
que ayuden a esa transición, que no es una transición corta, es una transición larga, porque es un proceso de luto, de una pérdida de tu cuerpo o física o una pérdida intelectual que tienes que adaptarte y seguir tu vida. Entonces, esa parte hay una carencia muy grande y que necesitamos llenar también, definitivamente. Lamentablemente se nos agota el tiempo, sí nos ha agradado conversar con usted y sobre todo esta motivación muy importante para que todos podamos ingresar a la página de www.agora.gov.pa y hacer nuestras propuestas en tema de salud, en tema de educación, en tema también de discapacidad, porque es como usted lo acaba de decir, todos estamos expuestos a mantener una discapacidad adquirida por X accidente que podamos sufrir en X situación. No hay una medida de describirlo y es muy importante pues que todos creamos un país donde todos tengamos las facilidades, todos tengamos el mismo derecho y es importante que todos hagamos esta propuesta. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Y Carlos, Gracias. definitivamente a veces antes que despida a Eti, ella lo dijo en otras palabras, yo lo digo en las palabras que lo digo siempre porque en esta parte sí no me avergüenza decir que soy un activista de la lucha por las personas con discapacidad, es que la discapacidad muchas veces la gente le presta atención cuando te toca la puerta. Mientras no te toca la puerta de tu casa, eres indiferente, eres insensible. Por eso el Papa siempre habla de los adultos mayores como sociedad descarta y también incluye en ese grupo a las personas con discapacidad, porque no la visibilizamos, no la, como dice Eti, no concienciamos con ella hasta que la discapacidad toca la puerta de nuestra casa. Y todos al final del camino, cuando si llegamos a adultos mayores, podemos adquirir algún tipo de discapacidad. Eti, sus últimas palabras. Bueno, yo invito a la población a participar de Ágora, a ser universal en sus propuestas y a las personas con discapacidad, sobre todo a las personas con discapacidad que tienen problemas específicos, que los suban a las plataformas, aunque piensen, no, esto nada más me afecta a mí. No, tal vez ese problema que te afecta a ti afecta a muchísimas otras personas, simple y sencillamente la gente no lo dice. Este es el momento de subir todas sus propuestas y los invito a participar. Esperamos tener muchísimas propuestas. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Bien, Jorge, tal como lo ha mencionado, pues realmente hay una oportunidad que se da y como él menciona, este es el momento en el cual todos debemos agregar nuestra propuesta a la plataforma Ágora y sobre todo cuando esta plataforma está equipada, está preparada para que todas estas personas con discapacidades también puedan tener la facilidad de ingresar su propuesta en este pacto bicentenario Cerrando Brechas. Sí, Carlos, como yo se lo comentaba a Eti Fasca, a mí me alegró mucho ver la participación del área de la región del interior del país con el tema de la discapacidad. Como ella lo dijo, no solamente tienes que tener una persona en tu familia con discapacidad, sí, tienes que ser consciente, tienes que hacer conciencia del tema de la discapacidad, pero también de las comarcas, de las áreas, sobre todo la comarca 9. Fíjate en el tema de educación, en el tema de salud, ahora en el tema de la discapacidad para la inclusión. Por ejemplo, han tenido una participación, están pidiendo centros de estimulación temprana. Me alegra porque la población originaria está comprendiendo la importancia que los niños a partir de 0 años reciban a través de lo que es el Centro de Atención a la Primera Infancia, la ECAIPI, reciban esta estimulación independientemente el niño tenga o no tenga discapacidad. Usted tiene 2 niñas todavía pequeñas y sabe sí, claro, la importancia que es la estimulación independientemente tu hijo tenga todas las capacidades completas. Así es, Jorge, y es muy importante, sobre todo, ¿no? Y como ella menciona, la discapacidad va muy de cerca también con la pobreza, con estas formaciones y sobre todo no hay que crear esos mecanismos, la movilidad también, las áreas, la accesibilidad, pues eso es realmente todo va amarrado, organizado para que todas estas personas tengan la oportunidad de valerse por sí mismas. Y Jorge, hay un tema, vamos al segundo punto, pero se nos agota el tiempo, es de las clínicas post-COVID. Muchas personas están asistiendo, están quedando secuelas a raíz del COVID-19, y entre ellas pues algunas son graves, otras no son tan graves, pero sí están dejando secuelas y se están atendiendo en nuestro país a través de las clínicas post-COVID. Y presente a la invitada, para eso, sí, Carlos, gracias. Para eso tenemos a la doctora Gladys Guerrero de la Caja del Seguro Social, que es la encargada o la que dirige todas estas clínicas post-COVID.
Doctora Guerrero, muy buenas noches. Nos alegra Buenas de noches. tenerla con nosotros, pero quisiera la primera pregunta. Hasta el mes de diciembre se hablaba de que habían atendido 800 personas. En enero y parte de febrero, ¿cuántas personas han sido atendidas por esta clínica post-COVID que comenzaron con la de Manuel Ferrer Valdés, siguieron con la de Chorrera, pero creo que se han agregado muchas más, ¿verdad? Ya tenemos a la fecha 10 clínicas a lo largo y ancho del país, Bocas del Toro, Chiriquí, Veragua, todas las provincias tienen de estas clínicas y hasta mediados de enero de este año 2021 ya teníamos registrada la atención de 1.322 pacientes que de una u otra manera han sido referidos porque previo a su referencia a estas clínicas, quien los haya atendido haya sido un médico de consulta externa, haya sido un especialista, incluso directamente del hospital, se consideró que el paciente tenía o estaba cursando con alguna afección que no estaba presente antes de que enfermara y que empezaron a aparecer después de su recuperación. Pero es importante también, y este es un mensaje para la población, no es que a mí me dan el alta hoy. Claro, tienen que ser afecciones muy marcadas, afecciones que requieran atención inmediata, pero sin embargo, el que tú quedes con cansancio, quedes con algún tipo de dolor de cabeza, con debilidad, con alguna tos, estas son sintomatologías que tú las vas a seguir presentando. Por eso es que se pide que generalmente, si no es un paciente que clínicamente sí necesita por su condición ser atendido inmediatamente, te espere que transcurra 3, 4 semanas, incluso la literatura te lo dice, después de estar recuperado, para pensar que tú puedes tener un paciente que te está presentando alguna secuela después del COVID. Doctora, ¿cuáles son las mayores secuelas que son atendidas en esta clínica post-COVID de estos pacientes? Sí, lo que más manifiestan los pacientes cuando buscan atención después que han superado la enfermedad y han pasado semanas, y fíjate que no solamente es aquel que estuvo hospitalizado, incluso el que tuvo un cuadro leve. Hay pacientes que ha pasado un mes, han pasado 2 meses, y te dice que no han logrado recuperar el olfato, no han logrado recuperar el gusto, son la minoría, pero tenemos pacientes. Pero en su gran mayoría los pacientes te dicen que persisten con esta sensación de fatiga, de debilidad, de cansancio, que por actividades que hacían antes, ahora se cansan muy rápidamente, persiste con insomnio, con problemas de ansiedad, de miedo. Esto es lo que de una u otra manera más manifiestan los pacientes que no pueden sus actividades diarias y rutinarias, que era su diario vivir, les cuesta, las hace, pero les cuesta empezarla. Levantarse en las mañanas, con el transcurso del día es que empiezan a sentirse mejor. Y son claros en decirte, yo no era así, yo no estaba así, y esto lo estoy teniendo después que yo tuve la enfermedad y que ya me dijeron que estaba recuperado. Esto es lo que de una u otra manera más tenemos. Sí tenemos pacientes con otros cuadros menos frecuentes, como son problemas para la marcha, pérdidas del equilibrio. Hay algunos pacientes que han quedado con dificultad con su capacidad respiratoria disminuida, incluso pacientes que deben ir a cardiología porque han quedado con algunas afecciones cardíacas, que es importante verlas, afecciones neurológicas, afecciones renales, son la minoría, pero también tenemos este grupo de pacientes. O sea, el virus no tiene al final, cuando te recupera un paciente, aparentemente predilección por un órgano o sistema del cuerpo. Dependiendo de cuando estás enfermo, qué es lo que más ataca el virus, asimismo posteriormente vas a empezar a presentar las afecciones y las manifestaciones clínicas que te llevan a buscar atención. Doctora, pérdida de la memoria, quizás muchos pacientes han manifestado que sienten que se les olvida las cosas, les cuesta un poco más poder recordar algunas cosas.
Sí. ¿Se puede considerar una afectación grave que requiere atención o Sí. simplemente está entre las que son regularmente las que están pasando? No, no es la mayoría de los pacientes, pero sí hemos tenido pacientes y está el registro de pacientes que te dice que ellos antes no les pasaba eso, incluso que ahora tienen como que hacer altos y pausas para pensar lo que te van a decir o recordar lo que te iban a decir, o cuando están conversando contigo, de repente se le olvida el flujo de esta conversación que tenía y tienen que hacer estas pausas para retomar la conversación. No son muchos los que hemos tenido con estos cuadros, pero sí, más que pérdida de la memoria es esto, es el olvidar repentinamente el tema de la conversación o lo que tú tenías presente decir. Y estos pacientes, todos de una u otra manera, al ser evaluados y son referidos a las clínicas post-COVID, los médicos generales que están atendiendo estas clínicas, que están capacitados, ellos, después de hacer el examen del paciente, el interrogatorio del paciente, el examen clínico completo, definen si necesitan hacer otra serie de exámenes de laboratorio, exámenes de gabinete y referirlos a algún especialista para que continúe esta evaluación. Doctora Gladys, en estas 10 Sí. clínicas post-COVID que existen, que ustedes en la Caja del Seguro Social han ido agregando, ¿cuáles son las edades y el sexo que más frecuentemente piden referencias para estas clínicas? Lo que más estamos teniendo son mujeres y las edades, tenemos la edad de la población productiva, económicamente activa. Esta es la población que más está consultando las clínicas post-COVID. Tenemos menores de edad, son pocos, pero igualmente tenemos mayores de 65, 70 años, pero no son la mayoría. La mayoría se engloban en estos grupos que están entre los 39, 35 a 50, 55, 59 años. Ahí tenemos el mayor número de personas, tal vez por eso mismo, es la persona que está trabajando, es la persona que de una u otra manera siente que la sintomatología que tiene le está afectando su vida laboral y buscan entonces la atención. Doctora Gladys, le preguntaba esto básicamente por algo que el Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social y el gobierno en general ha tratado de insistir a la población del aislamiento, del mantener el distanciamiento, el mantenerse en la burbuja, porque usted dijo algo importante, gente con edad productiva. ¿Por qué? Porque muchas personas piensan que me dio COVID, lo pasé los 14 días y ya no hay ninguna secuela. Y usted lo está mencionando, hay secuelas del coronavirus e incluso en la literatura clínica se habla en otros países, como usted lo menciona, de la fatiga, del cansancio, dolores, articulaciones, se mantienen las pérdidas del olfato, se mantienen incluso problemas gastrointestinales. Hay una secuela de temas hasta lo más grave que es el problema de miocardio. En un estudio de Estados Unidos se menciona de que, por ejemplo, un 70%, de ese 70%, un 20% de personas que no tenían ninguna afección cardíaca, hoy tienen afecciones cardíacas. Por eso es importantísimo eso. Sí. Y hay pacientes que pulmonarmente estaban muy bien y han quedado con fibrosis pulmonar y se habla de que hasta un 10-15% de los pacientes pueden terminar con una fibrosis pulmonar. Pacientes que neurológicamente estaban bien, tenían exámenes previos y de repente le haces una resonancia magnética y le encuentras una isquemia cerebral que aunque muy pequeña puede ser, pero que no la tenían. Entonces definitivamente que aquello de que se decía antes, recuerdo cuando estaba más chica, que uno como que menospreciaba todas estas enfermedades virales y decía, no, eso nada más es un virus. Este virus nos está enseñando que no lo menospreciemos ni lo subestimemos, porque a pesar de solamente ser un virus, está causando estragos en el cuerpo de muchas de las personas. Por suerte, no es en la mayoría, pero en la que lo está produciendo sí está dejando de una u otra manera algún grado de afectación que les está limitando a muchos su vida. China, que es el país que lleva la delantera, que desde diciembre lleva casos, ellos señalan, y estuve leyendo unos artículos donde ellos, después de un año de tener pacientes en seguimiento,
todavía los pacientes, algunos no se han recuperado, que hablan del COVID largo, ya ni siquiera del COVID prolongado, el COVID largo, porque ¿hasta cuándo? O sea, aún después de un año no se sabe si muchos de esos pacientes terminarán recuperándose completamente o si finalmente quedarán con secuelas con las que tendrán que vivir y con las que tendrán que seguir sus tratamientos para continuar su vida diaria. Sin duda alguna, el COVID-19 es un virus que aún los científicos están estudiando. Hay muchas cosas que no se conocen y, como usted acaba de mencionar, aún no se sabe el impacto de estas secuelas. Habrá la posibilidad de que a 5 o 10 años ya sacar conclusiones en cuanto a estas afectaciones. Pero sí nos gustaría saber, doctora, ¿cuáles son los pasos que debe de tomar una persona para poder ser atendida en estas clínicas a raíz de estas secuelas? Usted mencionó que hay que esperar entre 3 o 4 semanas luego de la recuperación del COVID, pero para que las personas puedan ya tener una atención, tiene que sacar citas. ¿Qué requisitos debe presentar? El paciente que fue COVID, se recuperó, tiene su certificado de cuarentena que a todos se les da de que fuiste un caso positivo, o tienes tu resultado de tu prueba de hisopado nasofaringeo que te hicieron, tú asistes a una consulta externa de medicina general, o si de repente por X razón eres paciente de algún especialista o incluso se está aceptando si tú tienes, pues para el interior se atienden asegurados y no asegurados en instalaciones de la caja. Aquí en la región metropolitana son los pacientes asegurados, pero incluso las referencias de clínicas privadas se están aceptando. Con estas referencias que se le da al paciente, ellos deben de sacar su cita para las clínicas, porque la referencia dice referencia a la clínica post-COVID, entonces ellos con esto, ellos van a sacar sus citas para ser atendidos. ¿Qué es lo que sucede aquí? Este paciente, la atención de él toma a veces hasta 1 hora. ¿Eso qué significa? Que en un día tú no puedes ver ni 12, ni 15, ni 18 pacientes cuando llegan a estas clínicas. Generalmente por turnos se están viendo entre 7 o 8 pacientes. Si tienes turno de 7 a 1 y 1 a 7, pon que ves 7 en el turno de la mañana, 6 en el turno de la mañana y ves esa misma cantidad en el turno de la tarde. Si son de 7 a 3, puedes ver 8 pacientes, porque estos pacientes toman bastante tiempo su evaluación, porque hay que hacerle un interrogatorio muy minucioso y un examen clínico de cabeza a pie o de pie a cabeza, como lo quieras ver, para de una u otra manera identificar realmente por lo que está pasando el paciente. Doctora, pero eso es lo único que se necesita. No hay grandes requisitos para ir a una de estas clínicas. Solo la referencia que te la puede dar medicina general, algún especialista, puede venir directamente referido de un centro hospitalario y llevar tu certificado de cuarentena donde señale que sí, que conste que tú fuiste un paciente que te dio COVID y ya. O el resultado del hisopado que te hicieron. No son muchos los requisitos. Y con esto tú vas a sacar tu cita a las ventanillas de REGE, que es como se le llama, para que te digan el día a veces. ¿Qué pasa a veces y qué ha sido la dificultad? El paciente va con la idea de que va a ser atendido inmediatamente, pero lastimosamente por la atención que recibe tan minuciosa este paciente, no hay cupo para el mismo día, pero sin embargo la información que yo he recibido, que tampoco es que demora, lo más que a veces pueden demorar en decirle a un paciente, espere, te doy el cupo para dentro de 2 o 3 días, pero no más de ahí. O sea, no es un cupo que se te va a dar de ya para allá, excepto que tú tengas un paciente, y si un paciente tiene una sintomatología que de una u otra manera se considera, le puede comprometer su estado general, entonces este ya no es un paciente de la clínica, este es un paciente que tiene que ser visto en un servicio de urgencia porque lo que tiene de repente puede comprometer su vida.
Entonces, pero de lo contrario, el paciente es atendido. La prueba es que ya si para mediados de inicios de enero teníamos 1.322 pacientes, te aseguro que ahora, ya empezando febrero, este número se ha incrementado. Doctora, también se incluye dentro de las clínicas post-COVID atención psicológica para las personas. Hemos visto declaraciones de algunas personas que han señalado que a pesar de haber superado la enfermedad, de haber asistido o estado en salas de recuperación o en UCI, cuando llegan a sus casas, aún sienten el monitor, el sonido de los monitores. Quizás otro, cuando están hablando de estos temas, le provoca llorar. Realmente todavía están muy afectados psicológicamente. ¿También se están brindando esas atenciones dentro de las clínicas? Fíjate que ese es uno de los servicios de que una u otra manera de las clínicas más se refiere a salud mental, sea psiquiatra o sea a psicólogo, pero se refiere. El paciente que pasa por la enfermedad queda con mucho miedo porque es la incertidumbre lo que te lleva ese miedo, porque tú sabes cómo estás hoy, pero tú no sabes si mañana tú vas a estar igual que hoy o vas a empeorar. Y el vivir ese día a día hasta que tú pases el periodo agudo de la enfermedad, realmente es una carga emocional por la que pasan todos los pacientes, incluso los que están en su casa, incluso los que están en un hotel hospital, que son casos leves, porque no sabes cómo vas a estar. Porque hay pacientes que pueden pasar 5 o 6 días en su casa, en aislamiento, y de repente al 7º día se les baja de una u otra manera la saturación de oxígeno que requieren ir al hospital. Entonces es esta angustia, es el no saber qué va a pasar mañana lo que produce esa carga. Y si la produce en el que está en su casa en aislamiento, si la produce en el que está en un hotel hospital, imagínate cómo será para el que está en el hospital, que sabe que su caso es moderado. El que esté en la unidad de cuidados intensivos, bueno, generalmente el paciente que está en una unidad de cuidados intensivos es un paciente que se le induce el sueño y no se da cuenta de lo que pasa, pero el que está en sala o el que está en las unidades de cuidados respiratorios especiales, que es un paciente que sigue despierto, tiene mucho miedo, tiene mucha incertidumbre de no saber qué va a pasar en un rato ese mismo día o al día siguiente, o si al día siguiente voy a despertar. Entonces, definitivamente que el estrés postraumático que produce esta enfermedad en la mayoría de los pacientes está descrito y hay que tratarlo. Algunas personas rehuyen esta atención porque dicen yo no estoy loco. El problema es que esto no es estar loco, esto es haber pasado por una situación de mucha incertidumbre, de mucho miedo, de mucho temor, que necesitas buscar ayuda. Y ojalá las personas que siguen con este temor busquen ayuda, porque no es agradable vivir con esta angustia y vivir con este miedo, y después, a pesar de que lo hayas superado, que lo mínimo que tú te sientas, ya tú lo asocies a lo que tú tuviste y será, me va a dar de nuevo, o será de lo que yo tenía, o será que me está pareciendo algo. Entonces, eso no es agradable. Entonces, hay que buscar la ayuda, porque en las clínicas post-COVID se hace la referencia para el equipo de salud mental. Doctora Gladys, definitivamente la intención con las clínicas post-COVID, lo que estamos hablando no es aumentar el nivel de estado de ansiedad y afectar más la salud mental, pero la realidad es que la población hay que concienciarse sobre el tema del COVID. Y una de las preguntas que le iba a hacer es, ¿hay posibilidad de que en Panamá hayan fallecido personas como en Europa, que se han detectado casos de personas que fallecen post-COVID como consecuencia de haber tenido, ser asintomáticos o ser positivos en el caso de COVID? Bueno, yo no he escuchado, te lo digo sinceramente, si se han dado casos, no he escuchado de que existan registros de que la persona, porque se te dio un diagnóstico, hayas entrado en pánico y hayas entrado en una situación que no te permite manejarla y hayas decidido terminar con tu vida. No he escuchado de casos aquí en Panamá donde se haya dado esa situación. Sí lo he leído de otros países, donde hay pacientes, no parece ser lo más frecuente, ni lo más común, gracias a Dios, pero sí lo he leído de algunos países
donde cuando al paciente le dan el diagnóstico y el paciente como que no tolera el diagnóstico, entra en miedo, y sobre todo si es un paciente que tiene mucha sintomatología y no es capaz de manejarlo, no busca ayuda y siente que la solución más fácil es acabar él con su vida antes de que sea el virus el que acabe con su vida. Esa no es la respuesta y esa no es la solución. La solución es buscar ayuda, porque tú tienes un equipo de salud mental que te puede orientar a cómo manejarlo y a cómo salir de eso. Entonces, por eso es que es como tú dices, no es asustar a las personas, es decirle que todas las instalaciones de salud, de la Caja del Seguro Social y del Ministerio de Salud, tienen equipos de salud mental dispuestos a colaborar con los pacientes, igual que están estos equipos de salud mental, porque la misma carga emocional tiene todo el personal de salud que ya desde marzo está lidiando con esto. Emocionalmente también están afectados. Entonces ellos emocionalmente también necesitan ayuda para que de una u otra manera no sobrecarguen ese estrés que tienen del día a día de tanto paciente y de tanto paciente. Sí, sobre todo, ¿no? También poder contagiar a sus familiares porque están en contacto Claro, directo con a todos todos nos da estos miedo pacientes cuando día a día. llegamos a casa tener que pensar que por lo que yo hice mientras yo trabajaba puedo traer el virus a casa. Entonces es tener ese sentimiento de culpa de que fui yo, y si de repente yo no hubiera estado en un hospital, yo no hubiera estado hisopando, yo no hubiera estado en las comunidades buscando pacientes, esto no hubiera pasado, mi mamá no se hubiera enfermado, mi hijo no se hubiera enfermado. Entonces, el equipo de salud también está bien afectado. Como están los pacientes, está el personal de salud. Sí, doctora, muchas gracias, doctora Gladys Guerrero, por haber participado esta noche con nosotros, y la importancia que hicimos de este programa de las clínicas post-COVID, lo que usted acaba de mencionar, la necesidad de los pacientes que después, hay literatura que habla, usted dice 3 semanas, hay literatura que habla de 3 meses después que persisten los síntomas, acudir, buscar una referencia para ir a buscar atención interdisciplinaria, que me imagino que tienen expertos y personas capacitadas para atender este tipo de enfermedades, de secuelas que deja el COVID, Carlos. Ajá, así es, doctora, queremos agradecerle esta noche por estar con nosotros, conversar y también crear un mensaje directo a esa población que no está siguiendo las medidas de bioseguridad para que tome las medidas. Aún persiste la pandemia, a pesar de que ya se está empezando el proceso de vacunación, no quiere decir que ya todo se ha acabado. Por esa y otras cosas hay que seguir cuidándonos, porque hay secuelas, hay consecuencias que están quedando a raíz del COVID-19. Y a pesar de que los casos pareciera que están bajando, todavía el número de casos es alto. O sea, no podemos estar aún tranquilos y tenemos que seguir cuidándonos. El virus está afuera. El virus está esperando la oportunidad que uno le dé para hacer contacto con uno y contagiarnos. Entonces, hay que seguir cumpliendo con las medidas. Gracias, Muchísimas gracias, doctora. ¿Cómo no? Gracias a ustedes. Bien, Jorge, tal como lo ha dicho la doctora, realmente son secuelas que está dejando, y como lo dice, quizás, mira, Jorge, hace rato no se hablaba mucho de la salud mental. Con la pandemia, a raíz de la pandemia, ha salido a la luz el tema de la salud mental, y no solamente de las personas, Jorge, que han sido contagiadas por COVID-19, están las personas también que han tenido que pasar esta cuarentena encerrados en sus hogares, los que han perdido un familiar, los que han perdido su trabajo, los que están en incertidumbre de qué va a pasar, qué vamos a hacer. O sea, realmente todo esto conlleva de que tenemos que buscar ayuda médica. Sí, no, mira, Carlos, la importancia de tener a la doctora Gladys Guerrero, que está a cargo de la clínica post-COVID. En España, por ejemplo, los médicos hablan del coronavirus como un caballo de Troya. ¿Por qué? Porque al final del camino las personas desarrollan la enfermedad, creen que ya han vencido la etapa, y lastimosamente pues hay secuelas que ubican en 3 meses después, que mantengas la fatiga, mantengas el cansancio y dolores de articulaciones. Y lo que decía la doctora, los casos más graves es personas que tienen fibrosis pulmonar, otros que los casos más específicos en Estados Unidos que han detectado es personas no que tenían problemas cardíacos, que han tenido problemas con el miocardio y han tenido secuelas de tratamientos que han tenido que seguir. Entonces, lo importante que es atender las medidas de bioseguridad para comprender que el virus no es un virus que solamente pasa por el cuerpo.
como dice la doctora Guerrero y dicen muchos literatos científicos, todavía hay mucho que aprender sobre el COVID porque el COVID todavía apenas lo estamos tratando de conocer. Muchos deportistas también que han sufrido el COVID-19, que quizás por su condición atlética, la capacidad de hacer ejercicio, la capacidad respiratoria de ellos, tienen otro tipo de funcionamiento, han descrito que han sentido afectaciones. Y estamos hablando de personas que están completamente sanas, personas que se ejercitan directamente todos los días y ellos sienten que han bajado el ritmo, de que no son los mismos desde cuando les dio el COVID-19 y su recuperación. Así que, ¿qué se espera de nosotros, Jorge, y a los amigos televidentes que quizás hacemos prácticas de ejercicios muy reducidas y no nos estamos cuidando, Jorge, no nos estamos cuidando como debe ser? Entonces algo tiene que quedar. Carlos, que no hacen ejercicio, no mueven ni los pies ni para levantarse el puesto. Exactamente, imagínense. Entonces creo que sí es algo que debemos tomar muy en serio, Sí, porque totalmente. está dejando secuelas y ya Carlos, se están notando. Uno esto al tema de Eti Fasca que tuvo con nosotros, que está hablando del Pacto Bicentenario cerrando brechas para la inclusión, por ejemplo, las personas con movilidad disminuida o total, que tienen problemas que andan en silla de ruedas. Por ejemplo, ellos tienen que tocar regularmente los pasamanos, tienen que buscar la manera de cuando se están moviendo y son las personas que más tienen el riesgo de contaminarse. Las personas no videntes que aun cuando manejan muy bien el bastón, tienen el problema para movilizarse, tocan las paredes, por ejemplo. Ahí es importante que, por ejemplo, la familia les enseñe, les diga la necesidad de tener cuidado. Y al final del camino, estos dos temas son importantes, el tema de la inclusión, de generar conciencia para que la población, independientemente tengas o no tengas un familiar, haya o no haya una persona cercana a ti con discapacidad, la importancia es que esta persona reciba la inclusión y vivamos en un mundo de diversidad, un mundo donde todos somos iguales independientemente de las características que tengamos y todos tenemos al final del camino capacidades diferentes. Y el otro tema, la atención de las clínicas post-COVID, Carlos. Sí, claro, ya lo dijo la doctora, hay que hacerse un análisis previo, hay que mantener una recomendación médica para poder asistir y de una vez se le estará dando la cita, tal como lo has mencionado, entre 2 y 3 días, una vez solicitada, se estarán atendiendo. Es muy importante estas atenciones porque hay que atender con tiempo estas secuelas que Carlos, está dejando y fíjate, el yo COVID-19. le iba a preguntar a la doctora porque hay poca literatura, pero desde el 2020, como dijo la doctora Gladys Guerrero, China, al haber sido tenido en el mercado de Wuhan, no quiero decir que son los responsables, pero haber tenido el coronavirus como epicentro y después la pandemia que se desarrolló en el mundo entero, han tenido el gran tema de que los varones, por ejemplo, hay estudios, se habla de infertilidad y se habla de disfunción eréctil. Entonces, hay que poner la atención a estos temas, ¿no? Sí, sobre todo no para los que desean formar su familia. Jorge, vamos a culminar de esta manera invitándolos como siempre para que nos acompañen el próximo jueves en A Profundidad y también para que usted, amigo televidente, en sus hogares continúen con las medidas de bioseguridad. Este próximo lunes se da reapertura de playas, se da reapertura de restaurantes, varias actividades económicas. Debemos de tener con mayor atención lo que es el tema de la bioseguridad. Buenas noches a todos. Buenas noches.